Ya, están observando mi pantalla, ¿no ven? Respuestas, sí, me van a decir, por favor, me ayudan en eso. Sí, 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 ya se ve. Gracias, gracias, muy amable. Entonces, estábamos en una situación, fíjense, dice, una proposición es una oración enunciado de la cual podemos decir que esta es verdadera o falsa. Dice aquí, notación, vamos a denotar las proposiciones con las letras P, Q, R, S, etcétera, letras minúsculas, ¿ya? Ahora aquí, fíjense, una proposición simple, dice, es aquella que anuncia una sola acción, es decir, una oración, se llama proposición simple. Cuando dos oraciones se conectan, se llama proposición compuesta, ¿ya? Entonces, a ver, aquí tenemos proposición simple y proposición compuesta. Una proposición simple es una oración. Una proposición compuesta ya son dos oraciones que van enlazadas, que van con un enlace. Ese enlace normalmente es así. Ahorita les voy a explicar en la pizarra. Digamos, yo digo, el día está soleado. El día está soleado es una oración. El día sería el sujeto, está sería el verbo, soleado sería el predicado, ¿no es cierto? Y el día está soleado por tal motivo ya sería su complemento, ¿no? Si es que pusiéramos así. ¿Y qué pasaría si hiciéramos lo siguiente? Diríamos, el día está soleado y hoy es jueves. Entonces ya estamos manejando dos oraciones, pero la hemos enlazado con un enlace que dice y. Y ese enlace y se llama conectivo, por lo cual se han conectado ambas oraciones. Y en ese caso se llaman proposiciones compuestas. Nosotros hemos estudiado en filosofía que, por ejemplo, una proposición simple se llama proposición atómica. Y hemos estudiado para las proposiciones compuestas, proposiciones moleculares. Es una comparación, al final se la puede aceptar, pero finalmente de manera un poquito más precisa vamos a manejar oración simple o oración compuesta, ¿ya? Ahora, aquí atiéndanme. Luego del tema de esta parte de proposición, se tiene que entrar a conectivos. Fíjense, a ver, esto lo vamos a borrar. Me voy a salir de esta parte. Entonces, tengo conectivos. Está la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación, la disyunción excluyente, ¿ya? Entonces, todo esto nos vamos a saltar porque ahorita les voy a enseñar un recuadro, ¿ya? Todito esto les voy a enseñar en un todo. Aquí, tabla de verdad. Entonces, voy a remarcar. Aquí está, ¿ya? Tabla de verdad. Entonces, como su nombre lo indica, son tablas. Y de verdad, dicen, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a manejar algunas oraciones, ya sean verdaderas o falsas. Dice, es la confección de un diagrama que permite analizar la verdad o falsedad, aquí nos falta, de una proposición compuesta, en la cual este análisis se la efectúa caso por caso. Ahorita les explico, ¿ya? El número de entradas o casos a analizar, aquí también podemos colocar la palabra casos. Con este no se puede escribir con esta cosa. Por ahí alguien no se da cuenta de sus micrófonos, por favor, les voy a ayudar y silenciar esta parte. Listo. A ver. Entonces, fíjense, vamos a confeccionar tablas ahorita, ¿ya? Es el análisis, dice, que nos permite analizar si una proposición compuesta ya sea, puede ser verdadera o falsa. Y lo analizamos caso por caso, dice. El número de entradas de una tabla o el número de casos es bueno, aquí está, ¿no? Es el número de casos que se analizan. Luego diremos que el número de entradas o casos a analizar en una proposición compuesta está dada por la fórmula, esto subrayaremos, ¿ya? Esto subrayaremos. Por la fórmula, aquí está.
2 a la n. Esa es nuestra formulita para ver cuántas entradas tiene una tabla, ¿ya? Donde n, dice, representa el número de proposiciones que participan en dicha proposición, ¿ya? Esto más nos vamos a avanzar. Dice, tautología. La palabra tautología no se usa mucho, pero en lógica tiene una relevancia importante. Dice, una fórmula proposicional es una tautología, dice, cuando en cada caso de su tabla, esta siempre es verdadera, dice. Entonces aquí les coloco, ¿no? En cada caso, siempre es verdadera. Entonces, cuando analicemos una fórmula proposicional, entonces va a ser tautología si en cada caso es verdadera, ¿ya? Una fórmula proposicional se dirá que es una falacia cuando en cada caso de su tabla, esta siempre es falsa. Contingencia. Una fórmula proposicional se dice que es contingente. Bueno, aquí lo subrayaremos, ¿no? Aquí no era falacia, contingencia. Cuando en los diferentes casos de sus tablas, estas pueden ser verdaderas o falsas, dice. En cambio, en estas, en la tautología, todas son verdades, en la falacia, todas son falsas, y en la contingencia pueden haber verdades o falsedades. Por eso es que en nuestro discurso decimos, hablando de lógica y de oraciones, cuando alguien menciona un discurso y ha dicho pura mentiras, algo nosotros decimos normalmente, eso es una falacia, decimos. ¿Por qué? Porque en cada caso eso siempre va a ser falso, ¿no? En cambio, ¿cuándo es una tautología? Una tautología es un razonamiento válido, es un razonamiento correcto, porque siempre es verdadero, ¿ya? En cambio, lo contingente, dicen, ¿no ve? Incluso ustedes habrán escuchado en los discursos a los oradores, dicen, ¿no? Nos encontramos en la contingencia de tomar esto o no tomar esto. Bueno, algo así, alguien habla por ahí en el discurso y lo que es contingencia, que puede ser o no puede ser, dice. Puede ser verdadero o puede ser falso. Eso significa contingente, ¿ya? Hay que alimentar un poco también nuestro, ¿cómo se dice? Alimentar y hacer crecer y enriquecer nuestro lenguaje. ¿Ya? Eso quiere decir contingente. Y finalmente, antes de pasar a otros temas, más vamos a empezar. Equivalencia lógica. Dice, dos fórmulas proporcionales son equivalentes si sus tablas de verdad son, ¿qué dice? Son idénticas. Nuevamente, dos fórmulas proporcionales son equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O yo pregunto. Compañeros, voy a preguntar ya. Joven Edgar Mamani, ¿qué es una tautología? Edgar Mamani. Sí, perdón, no lo entendí muy bien esa parte. ¿Me lo puedes leer? ¿Qué es una tautología? Y ahí, una tautología proporcional es una tautología cuando en cada caso de su tabla, esta siempre es verdadero. Gracias, muy amable. Franci, ¿qué es una falacia? En su caso sería que siempre va a ser falsa. Gracias, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, lo ultimito. Hace rato Eloy creo que no me has respondido. Milenka creo que no me has... Milenka, ¿qué es una contingencia? Señorita Milenka, ¿qué es una contingencia? Puede leer si es necesario de la pantalla. ¿En qué, perdón, me escucha? Sí, sí, Está estoy un poquito escuchando. ocupado. Una fórmula proporcional es una contingencia cuando en los diferentes casos de su tabla, esta puede ser verdadera o falsa.
Gracias, muy amable. Listo, chicos, hasta ahí. Ahora lo que vamos a practicar son las tablas y vamos a estudiar todos los conectivos, ¿ya? Por lo que les decía, estos conectivos de aquí que yo me he saltado y lo vamos a hacer en el siguiente recuadro. A ver, un ratito. Allá también tengo mi pizarra. Ahorita no se preocupen si alguien piensa que todavía no está muy bien, lo vamos a aclarar de todos los modos, ¿ya? ¿Están viendo los conectivos lógicos? El título de la tablita. Sí, se ve. Sí, Gracias, mi amor. Fíjense, tenemos aquí los siguientes conectivos en esta tablita que me he generado. Está la conjunción, la disyunción, solamente se le llama disyunción, pero se está especificando que es incluyente. No se lo dice, cuando se dice estamos en la disyuntiva, entonces quiere decir que es incluyente. Ahorita les explico por qué es incluyente, ya está entre paréntesis. Está la implicación o condicional, está la doble implicación o bicondicional, esos son sus nombres, y está la disyunción excluyente. Aquí ya no le he puesto paréntesis porque excluye, luego les explico por qué. Y finalmente, esta de la negación, deberíamos de colocarle con otro colorcito, pero ojalá pueda aquí. Este de la negación en realidad no es un conectivo, pero lo he metido dentro de esta tabla. Ya, a ver, con color verde, ya. No es un conectivo, porque simplemente la negación, digamos, fíjense, el día está, bueno, ¿cómo se dice? El día está soleado. ¿Cuál sería su negación? El día no está soleado, ¿no? Gramaticalmente uno le puede analizar como una negación, perdón, como un enunciado negativo, pero en realidad en su estructura básica es también una oración simple. Por tanto, la negación no debería de ser conectivo, porque no conecta nada. Pero de todas maneras, valga la creación, ya, bueno, esa sería la negación, ¿ya? Ahora analizaremos sus símbolos, ¿ya? Aquí, la conjunción. Esta figurita que estoy aquí viendo, vayan memorizando, por favor. Esta se escribe así, ¿ya? La conjunción. Esa es la conjunción. Entonces, cuando yo agarro la letra P, estoy admitiendo que es una oración. Digamos, esta P puede significar el día está soleado. Y este Q que significa el día de hoy es jueves. Entonces, como esto significa y dice, el día está soleado y hoy es jueves. Así se lee. Por eso dice la lectura P, I, Q. ¿Ya? Entonces, este es su símbolo. ¿Estamos? Este es su símbolo. Hasta ahí estudiaremos. Ahorita vamos a estudiar esta parte. La disyunción incluyente, que no la mencionamos, pero la disyunción, este es su símbolo. Es como una B minúscula, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, lo mismo. Esta se va a leer O. Entonces, esto quiere decir P, O, Q. O su lectura sería P, O, Q. ¿Estamos? Ese es su símbolo. Ya vayan, como les digo, vayan familiarizándose. La implicación. Ahora, también otros textos le manejan condicional. Nosotros vamos a manejar ambos. Este es su símbolo, conocido, ¿no ve? Es una flechita. ¿Ya? Entonces, aquí dice P, flecha Q. P implica Q. P condiciona a Q. Por eso es condicional. Y su lectura dice, si P, entonces Q. Quiere decir, si P ocurre, entonces Q ocurre. Si P, entonces Q. Entonces dice P, entonces Q. Si P, entonces Q. Este es su símbolo de la implicación. ¿Estamos? Ya. La doble implicación, como tiene que ver con implicación, pero es doble, va en doble sentido. Se llama doble implicación o bicondicional, se llama, ¿ya? Su escritura dice así, P, doble flecha Q. ¿Cómo se lee? P, sí y solo sí, Q, ¿ya? Algunas veces yo suelo escribir así, sí y solo sí, así suelo escribir. Así. Así, ¿ya? Lo simplifico, hay muchas veces así. Eso quiere decir sí, solo sí, por si acaso, para algunas cuestiones de escritura rápida.
pero se lee P sí, solo sí, Q. ¿Estamos? Ya. Luego viene la disyunción excluyente. La disyunción excluyente, como es disyunción, también es una B chiquita, como esta, ¿no ve? Pero como es excluyente, y para diferenciarle de aquella, le hemos colocado una pequeña barrita por debajo. Entonces, esta es su escritura. P, disyunción excluyente, Q. Pero ¿cómo se lee? Al ser una disyunción, también se va a leer O, pero con la siguiente situación. Se lee P o Q, pero no ambos. Otra vuelta, ¿ya? La disyunción excluyente se lee P o Q, pero no ambos. ¿Estamos? Entonces, a ver, ahorita vamos a ejemplificar. Dice, definición de conjunción o regla de la conjunción. Estamos en la conjunción. Se escribe así, perdón, su símbolo es este, su escritura es esta, su lectura es P y Q. ¿Y cuál es su regla o definición? Dice, la conjunción es verdadera si las proposiciones dadas son verdaderas. En otro caso es falsa. Ya, bueno, aquí creo que es necesario que utilicemos pizarra. Vamos a usar pizarra, ¿ya? Vamos a usar pizarra. ¿Se escucha? Sí, Gracias. Entonces, si de la pizarra me salgo, ustedes me dicen nomás, ya, por favor. Entonces, estamos en el capítulo 1, que es lógica. ¿Ve? Va a mejorar ahorita el marcador por si acaso, ya. El marcador número 2. Va a mejorar ahorita, no se preocupe. Ya, entonces fíjense, voy a hacer de acuerdo a lo siguiente. Ya. ¿Qué es una proposición? Entonces hemos dicho, es una oración o enunciado de la cual podemos decir que esta es verdadera o falsa. ¿Ven? ¿Ya? Eso es una proposición. Yo aquí lo estoy resumiendo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a denotar? Fíjense. Vamos a escribir lo que es una proposición simple. A ver. Si los caballos vuelan. Esta proposición, como está escrita, fíjense, es una oración. El sujeto de los caballos, el verbo es vuelan. Obviamente no tiene el ¿cómo se dice? El predicado, pero la pueden ustedes aumentar, ¿no? Los caballos vuelan en el cielo. Quieren lamentar, pero bueno, digamos que es entendible, ¿no? Esta es una oración. ¿Esta oración es verdadera o falsa? falsa. Falsa. ¿Ya? Vamos a denotar con la letra F. Fíjense que una proposición puede ser verdadera o falsa. Otra, fíjense. 2 es número primo. ¿Verdadera o falsa? ¿Quién me dice? ¿Verdadera o falsa? Falso. ¿Verdadero? Uy, me hablas de... Muy bien, que la señorita que me ha respondido muy bien. ¿Saben qué pasa, chicos? Muchas veces tenemos miedo a preguntar, a decir algo supuestamente indebido. Y lo indebido nunca está cuando uno lo hace de manera honesta. Solamente que las personas a veces no tienen el cuidado de decirnos que eso es incorrecto. Yo no le puedo decir a la señorita, lo que he hecho está mal usted, ¿por qué no estudian? No es eso. Todos tenemos defectos porque somos de carne y huesos, y si alguien se equivoca, yo le voy a felicitar. ¿Por qué? Porque esa es una manera de vencer todo miedo. Y gracias a la señorita. No nos acordamos. ¿Saben qué es un número primo? Un número primo es aquel que se divide entre sí mismo y por uno, pero no por otro. Por ejemplo, piense, el número 8 no es primo. ¿Por qué? Porque este
se divide entre sí mismo. Cuando digo que se divide es exacto, se divide entre el 1. Pero este alguien diría es primo, porque un primo cumple cuando se divide entre sí mismo, entre el 1. Esto es cumple. Pero este 8 además también se divide entre 4, porque 8 entre 4, ¿cuánto es? 2, ¿eh? Por eso no es primo. Entonces, ¿quién es primo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, el número 5, por ejemplo, es primo. ¿Por qué? Porque se divide entre sí mismo y se divide entre 1. Y entonces yo les pregunto, ¿entre qué otro número se dividirá? Pero de manera exacta. El 5. ¿Puede dividirse entre alguno? No puede. Por eso es primo. Y la señorita decía, es falso, decía, ¿no ve? Pero yo digo, 2 es primo, es verdad. ¿Por qué? Porque este valor 2 se divide entre 2 y se divide entre 1. Porque esa es la condición del número primo. No hay otro valor como se diga, por eso es número primo. Entonces les hago recuerdo, ¿quiénes son primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. ¿Cuál más viene a decir? ¿Qué número más sería primo después del 20? 21. El 21 se divide entre 7 además. El 21 es número, no es primo. El 23, ¿no ven? 23. ¿Ya? Pasa por un comentario. Ahí está, fíjense, estas son oraciones. ¿Ya? En la teoría que estamos avanzando, una cosa no hemos dicho, pero lo voy a aclarar aquí. Hay dentro de los textos de lógica, dice proposición cesada, ¿ya? Y habla también de proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración, ¿no ven? Entonces habla de proposición cerrada y proposición abierta. ¿Qué es una proposición cerrada? Una proposición cerrada es aquella de que puede ser verdadera o falsa y punto, ella acaba. Por ejemplo, una proposición cerrada es, digamos, lo siguiente. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Digamos, las clases son los jueves. Esta oración es una proposición. Esta proposición se puede discutir o no se puede discutir. O sea, como oración. Es indiscutible porque nuestras clases son los jueves. A este tipo de oraciones se llama cerrada. ¿Ya? Ahora fíjense, dice aquí, ¿qué es una proposición abierta? Una proposición abierta es de aquella que no podemos decir si es verdadera o falsa, porque no sabemos. Entonces, fíjense, aquí voy a colocar una proposición. Bueno, a esta le llamaremos P, ¿ya? Podríamos hablar para explicar que se llama P. Ya, X es un número impar. La pregunta es, ¿esta proposición es verdadera o falsa? ¿Quién me dice? ¿Es algo indeciso? Es algo indeciso, algo indefinido. ¿Por qué? Porque depende de la letra X. Si este X fuera, digamos, 5, entonces diríamos 5 es número impar, ¿no? Si fuera este el 5, decimos 5 es número impar y punto, acaba todo, porque ya está cerrado eso, ¿no? Entonces, eso es lo que es una proposición cerrada. Pero en cambio, fíjense, es una proposición abierta, porque no sabemos si esta es verdadera o falsa. Puede ser cualquiera, porque si yo aquí le pongo 4, digamos, 4 es un número impar, va a ser falso. Si le pongo 5, 5 es un número impar, verdadero. Entonces, esta posibilidad de esta proposición está abierta. Y normalmente en los textos, esta proposición P se le anota así, por si acaso. ¿Ya? Cuando las notaciones vienen así, tienen un carácter funcional.
ya son fórmulas. Otra vez, cuando la notación viene en términos de una variable, este tipo de expresiones se llaman expresiones funcionales con carácter de función y por tanto se convierten en fórmulas. ¿Estamos? Ya. A ver, continuamos. Aquí mi pantallita se ha apagado, no sé por qué. Ahí seguimos. Entonces, fíjense, ¿qué es una fórmula proposicional? Fórmula proposicional. ¿Ya? Entonces, una fórmula proposicional, fíjense, viene de la palabra fórmula. Entonces, aquí yo les he dicho que este P de X, ya representa algo funcional. ¿Por qué? Viene caracterizado por esta variable. Entonces, como ya tiene un término funcional, entonces ya se convierte en una fórmula. Entonces, al decir fórmula, entonces ya está indicando que este va a ser dependiendo de la fórmula, pero con carácter proposicional, ¿ya? Entonces, una fórmula proposicional, diremos, aquí, bueno, no escrito en la parte teórica, dice, es una expresión, ¿ya? Proposicional, obviamente, proposicional, coma, donde participan proposiciones, bueno, voy a ser reiterativo con esta palabra, proposiciones y conectivos. ¿Ya? Esa es una fórmula proposicional. Ha aparecido nuestro mensajito. Dice, tienes menos de 10 minutos. Dice, vamos a estar pendientes de eso, ¿ya? Entonces, fíjense. Ejemplo. Esta es una proposición. Es una fórmula proposicional. Sí, ¿ya? Porque es una proposición. Es una fórmula proposicional. Le vamos a anotar esto. Estas tres barritas quiere decir equivalente. Reitero, estas tres barritas quiere decir equivalente. Pueden anotarse, si están anotando, anótense ya, esto quiere decir equivalente. Pero va a representar una fórmula proporcional. Entonces, si yo le coloco una proporción, será una fórmula proporcional. ¿Qué dice? Es una expresión proporcional donde participan proporciones y conectivos. Aquí debería decir y o, ¿no? Entonces, ¿está participando en una proporción? Sí. Punto, es una fórmula. Otra, fíjense. Esta es una función proporcional. Sí, porque participan proporciones y conectivos. Este conectivo que se lee, ¿alguien me responde? Y, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es P y Q, es una fórmula proporcional. Otro, fíjense, puedo manejar otra letra, ¿no? Equivalente. Y fíjense, lo voy a un poquito ya complicar este aspecto. Y le pongo, en esta expresión proposicional, tengo proposiciones conectivos. ¿Es una fórmula proporcional? Sí. ¿Estamos? De esa manera se maneja. ¿Ya? Ahora, vamos a repasar, bueno, hasta aquí está entendido, ¿no? Bueno, estos conceptos no es que no sean necesarios, pero para tener el contexto más preciso de nuestra teoría, de esa manera vamos a manejar, ¿ya? Ahora, fíjense a ver lo siguiente.